¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos y les damos la bienvenida a una nueva edición central de Senado Noticias. Estos son los titulares. Estudio establece que el cierre de centrales a carbón no afectaría la estabilidad del sistema eléctrico. Comienza discusión de proyecto que exige evaluación ambiental para el transporte de minerales. Comisión de Relaciones Exteriores invita al canciller para que explique por qué Chile no suscribirá acuerdo migratorio. Y les contamos que la Comisión de Minería sesionó abordando la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para esto sería necesario cerrar las plantas termoeléctricas que funcionan a carbón y según un estudio esto sería posible. El 45,3% de las emisiones totales de dióxido de carbono del país proviene de la generación de energía. De ese total, el 91% es provocado por las termoeléctricas a carbón. Una realidad que enfrenta Chile con 28 centrales de este tipo operando y que se concentran en 5 comunas: Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y Coronel. Fue precisamente este tema el que convocó a la Comisión de Minería del Senado. Con invitados se planteó la idea de descarbonizar Chile al año 2030, un hecho que ya fue estudiado desde el Coordinador Eléctrico Nacional. Los estudios por parte de un órgano independiente como es la Coordinadora Nacional Eléctrica del Plan de Descarbonización, una política que por cierto nos alegramos que haya sido continuada por la actual administración. Esto se suscribió en el gobierno anterior en el marco de un conjunto de reformas que se llevaron adelante en materia energética que permitió iniciar un esfuerzo muy significativo en la diversificación de nuestra matriz energética. Existe un consenso entre las partes de avanzar en esta materia, algo que no implicaría afectación a la estabilidad del sistema eléctrico del país. También se cree que podría disminuir el costo operacional al reemplazar la infraestructura a carbón por fuentes renovables y, lo que es más importante, las emisiones de dióxido de carbono bajarían. Y ellos han señalado que al año 2030-35 es posible descarbonizar desde ahora hasta el año 2035 y que no se pone en peligro la seguridad del sistema y que además el aumento de las inversiones se netea con la reducción de los costos de operación de estas centrales porque entrarían principalmente renovables, por lo tanto tampoco sube la luz. Entonces, si hay un consenso técnico, el ente técnico ha señalado que sí es posible descarbonizar. Desde el programa Chile Sustentable, además, creen que se podría avanzar con el cierre de 7 centrales carboneras, que ya habrían cumplido su vida útil, superando los 40 años de funcionamiento. Tiene ventanas 1 y ventanas 2 en Quintero, Puchuncaví, que son centrales que tienen 50 años, que tienen 40 años, y que la verdad es que ya cumplieron su vida útil, ya se rentabilizaron. Lo mismo ocurre con Bocamina 1 en Coronel, que tiene aproximadamente 53 años. Entonces, esas 7 centrales deben ser cerradas, que tienen más de 40 años, debieran ser cerradas mañana. Por una parte, se planteó la situación de las emisiones de efecto invernadero y por otro lado lo que está pasando con el impuesto verde. Representantes de Acera expusieron de aquello. Todavía existen algunas distorsiones en la forma en que este impuesto se internaliza dentro del mercado eléctrico nacional, que está dando como resultado que una parte del valor de ese impuesto está siendo compensado, está siendo pagado por empresas de energías renovables que no están emitiendo ni una molécula de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esa distorsión es la que a nosotros nos parece relevante modificar. Ya nos encontramos con la novedad que las empresas que menos contaminan están subvencionando de alguna manera a las empresas que más contaminan y eso obviamente que hay que corregirlo. Lo hablé con el encargado del Ministerio a la salida de la sala y que vamos a seguir trabajando con la finalidad de poner una justa medida. Los estudios indican que es posible prescindir de las termoeléctricas a carbón de aquí a 2030, pero más a corto plazo el próximo desafío de Chile es reducir en un 30% las emisiones contaminantes al año 2020.
Les contamos ahora que la Comisión de Medio Ambiente del Senado inició la discusión de un proyecto de ley que ya viene aprobado por la Cámara de Diputados y exige que el transporte, la recepción, el acopio y también el embarque de minerales pase esto por el sistema de evaluación ambiental. El traslado de minerales en camiones desde o hacia los puertos ha generado contaminación, principalmente en la zona norte del país, con el movimiento de concentrado de cobre. Así lo han demostrado estudios del Colegio Médico que fueron presentados ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En esta instancia se analizaron casos que han afectado a la población, como lo ocurrido en Arica años atrás, o lo que pasa en Antofagasta, cuyo puerto no ha pavimentado zonas donde se recepcionan o acopian los minerales. Ahí podemos dimensionar la gravedad de lo que está ocurriendo en el liceo que está ubicado frente a las instalaciones portuarias. Eso no son cartones piedra, sino que son paneles solares de vidrio que ya están prácticamente inutilizados por la cantidad de polvo que llega en suspensión hacia el lugar. Y esos son los techos, así lucen los techos de Antofagasta. Estas son las calaminas plásticas del Jardín Semillita, jardín que afortunadamente fue evacuado y sacado los niños de ese lugar y trasladado a otro lugar. La contaminación por derrame de hidrocarburos en Quintero es otro ejemplo que motivó a la diputada Paulina Núñez a presentar un proyecto de ley que exige que el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales deba someterse al sistema de evaluación ambiental. Esto también hay que hacerlo extensivo a todos los minerales que son polvo, o sea, que han tenido un proceso, porque el fierro, si bien es cierto, no es un concentrado, pero también es un producto chancado que se transporta en camiones, se transporta en trenes, pasa por las ciudades. Primero dimensionar y ver efectivamente cuál es la magnitud respecto al impacto en salud, pero creo que no hay ninguna duda de que lo tiene y desde ahí creo que esta medida va a ayudar a avanzar en esa materia, sobre todo en la zona norte del país. La idea es establecer una serie de exigencias como que el transporte de concentrado de mineral se haga siempre por medios completamente herméticos y con los grados de humedad necesarios para evitar su volatilidad y por ende que contamine a la población. La Comisión de Medio Ambiente también informó que Chile podría organizar la 25ª Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, esto dado que en 2019 era el turno de Brasil, pero el presidente electo Jair Bolsonaro la suspendió por motivos presupuestarios. Por lo tanto, quedamos sin anfitrión o país sede. La sugerencia que está haciendo la ministra de Medio Ambiente es que Chile debiera ojalá tomar, esto sí que es tarea mayor, porque es más grande que la APEC, esto ya es tareas mayores, no sé si vamos a tener esa condición, pero en todo caso, bien interesante la perspectiva que se puede abrir o en todo caso, no por eso no hacer la COP que a nosotros y a todos nos interesa. De todos modos, la comisión citará a los ministerios de Salud, Transporte y Minería para la próxima sesión continuar con el proyecto que aumenta las exigencias para el transporte de concentrado de minerales. Cambiamos de tema. Diferentes opiniones ha causado la decisión del gobierno de no suscribir el pacto migratorio hecho por la Organización de Naciones Unidas a raíz de diferencias con la política migratoria chilena. Según explicó el canciller Roberto Ampuero, Chile se restó de firmar el acuerdo porque el gobierno no comparte al menos 3 aspectos relacionados con los derechos y obligaciones de migrantes regulares e irregulares o la movilidad laboral. Otro argumento entregado por la Cancillería es que Chile buscaría evitar que suscribir un acuerdo como este pueda ser usado en su contra en tribunales internacionales, pese a que el pacto no es vinculante con la política migratoria que cada país pueda aplicar de manera interna. Cabe destacar que días atrás Manuel José Sandón y Jimena Órdenes viajaron a Marruecos como parte de la delegación chilena a sostener una reunión previa, dado que la posición de la Cancillería chilena era firmar este pacto migratorio, decisión que cambió en las últimas horas y que ha generado críticas de diverso tipo. El senador Manuel José Osandón, por ejemplo, señaló y tuvo palabras respecto a este tema. Él indicó textual que el pacto no es del todo negativo, pero sí es muy confuso, por lo que es mejor que Chile se abstenga y observemos cómo se aplica, los alcances y consecuencias que tendrán los países vecinos que sí lo suscribieron. Ahí veremos si fue acertado o no la decisión tomada. Yo creo que el tiempo nos dará la razón, fue lo que dijo Manuel José Osandón. Recordemos que en Latinoamérica solo República Dominicana y Chile fueron los únicos países que no firmaron este acuerdo, también en declaraciones del senador Ricardo Lagos Weber. Hoy
son muy reducidos los países del mundo que no van a suscribir este acuerdo. ¿Y quiénes son las compañías que tiene Chile hoy día? Trump. ¿Quién más? Polonia, Hungría. Países que tienen miradas fascistas respecto al tema de las migraciones y respecto a la forma de entendernos. Yo digo lo siguiente, si Chile quiere influir y ser parte de la comunidad internacional, tiene que participar de ella, no solamente vendiendo productos y importando productos, sino que participando de las responsabilidades de poner en sus hombros también su decisión de trabajar junto con el resto de la comunidad internacional. Les contamos ahora que con la presencia de los presidentes de la Cámara de Diputados y también del Senado se conmemoró el Día Internacional del Fin a la Violencia contra la Mujer. Esto y otros temas en la siguiente síntesis. Con la participación de la dominicana Minou Tavares, el titular de la Corte Suprema y los presidentes de ambas corporaciones, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una campaña promovida desde Naciones Unidas, donde por 16 días desde fines de noviembre y hasta el 10 de diciembre, día de la Declaración de los Derechos Humanos, se busca poner fin a las diferentes conductas de violencia hacia las mujeres y las niñas en el mundo. La figura de Minou Tavares y su experiencia en materia de equidad de género, así como el negativo registro de casos de femicidios en Chile, fueron parte del análisis entre expositores e invitados y la ocasión para reconocer el aporte de diferentes mujeres en esta lucha, entre ellas la fallecida Anita González de Recabarren. Salvo excepciones, no hemos sido tomadas en cuenta. En más de la mitad de los países reconocidos por las Naciones Unidas, ser mujer en la política, en la economía, en las ciencias, en la milicia y en los altos cargos religiosos no es posible. O sea, el hecho más importante que marcó este año en Chile, pero también en Europa, en Norteamérica, se generó una ola nueva, una realidad nueva. Hoffman dice por ahí que el hecho más importante del siglo XX es que la mujer entra al escenario, dice. Eso es lo que dice el siglo XX. Pero el siglo XXI parece ser un año donde la mujer no solo está en el escenario, se busca incidir, exigir sus derechos, y particularmente respeto a todo lo que representa. Muchos de aquellos que se oponían valoraron la ley de cuotas. Y uno dice, vamos avanzando. Y reconocieron que en algún momento no se les hacía sentido, pero que habían visto, producto de esta elección, un gran avance. Pero todavía nos falta mucho y tiene que ver con la educación. Exministros académicos y parlamentarios participaron del conversatorio taller Reforma al Sistema de Pensiones, Análisis y Propuestas, oportunidad donde se desmenuzaron los eventuales alcances del mensaje del Ejecutivo en la materia, en áreas como seguridad social, ingresos mínimos y los anuncios de un 4% de cotización extra, el aumento de 40% del pilar solidario y aportes adicionales a segmentos vulnerables. Hugo Cifuentes, académico de la UC, Rodrigo Valdés, ex titular de Hacienda, y András Utov, del Instituto Igualdad, expusieron en el encuentro donde el futuro del pilar solidario fue uno de los ejes de la discusión, la cual quedará plasmada en un documento escrito con el contenido de la cita. A mí me parece muy bien que generemos financiamiento solidario, en que todos aportemos para un tema que nos va a llegar a todos, pero no creo que sea la fórmula correcta el entregar un bono que difícilmente incluso vamos a saber si se destina a mejorar las condiciones de un adulto mayor que tiene Alzheimer. Creo que eso es una política más amplia y yo más bien desde lo positivo y propositivo tomo esta iniciativa del gobierno para que trabajemos en una política en serio que se haga cargo de los problemas de la dependencia y del envejecimiento. Hay una preocupación por un acuerdo nacional, un pacto nacional con una perspectiva de largo plazo en torno a un concepto de seguridad social, un concepto amplio de qué hacer con los adultos mayores en una sociedad de manera consistente y global. Respecto a la posibilidad de separar el proyecto, es parte de la discusión. Nosotros creemos que el Ejecutivo tiene que abrirse a oír a los que piensan distinto, tanto en las propuestas mismas como en la manera de llevar adelante las transformaciones. Y por lo tanto ese es un tema que está en la tabla, está en el orden del día para discutirlo con el Ejecutivo. En el Salón de Honor del Congreso en Santiago y ante más de un centenar de asistentes, el pianista israelí Boris Giltburg brindó el concierto por la fraternidad,
una invitación del Senado, su centro de extensión y otras entidades como la Embajada de Israel, el Ministerio de las Culturas, la Fundación Amanos y el Instituto del Envejecimiento. De hecho, la convocatoria se enfocó en los adultos mayores, quienes junto al alcalde Felipe Alessandri, parlamentarios y el embajador Eldad Hayed disfrutaron de alrededor de una hora del repertorio del artista, quien con solo 34 años acumula una serie de reconocimientos de nivel internacional. Y después de esta edición de Senado Noticias será el estreno de un nuevo programa de Profundidad de Campos. Sergio Campos justamente nos tiene una invitación. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Invitación para Profundidad de Campos, una conversación con el senador Jaime Quintana de la región de la Araucanía. ¿Se resolverán los problemas con los planes que tiene el gobierno del presidente Piñera en esa zona de conflicto del país? Notas de primero a cuarto básico, hay que suprimirlas, dice el senador. ¿Cuáles son los argumentos, las razones? También conversamos con él acerca del aula segura. ¿Garantiza que no habrá más violencia en establecimientos educacionales? Todo eso y mucho más, aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Bueno, ya lo sabe, varios temas con el senador Jaime Quintana a continuación en Profundidad de Campo. Nosotros así llegamos al final de esta edición de Senado Noticias Central. Que descanse.